Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Puede participar. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias por tu fidelidad, Señor, y te amamos y te queremos por lo que tú eres, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por el privilegio hermoso que nos das de poder estar aquí, Señor, con el único deseo y con el único propósito de agradarte a ti, Señor. Padre bendito, en este nuevo día, toda promesa, toda bendición, todo lo que tú tengas para tu pueblo, Señor, ahora mismo a través de tu Espíritu Santo, Señor, descienda esa unción fresca, esa alabanza, ese cántico nuevo, Señor. Lo que tú tengas para cada uno de tus hijos ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, bendice tus siervos, bendice tus siervas. Extiende tu gracia y que tu misericordia llene nuestro corazón, y te damos gracias porque hemos sido invitados a compartir de tu mesa, participar de lo que tú has establecido, Señor, haciendo memoria de lo que tú hiciste, pero también, Señor, reconociendo que tú vienes pronto por una iglesia victoriosa, Señor, una iglesia, Señor, en la cual tú, Señor, estableciste con precio de sangre. Recibe la honra, Padre, la gloria, el poder y la alabanza, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Unidos decimos amén, amén y amén. Den un aplauso a Cristo, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y versículo 20, gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y versículo 20. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a esperar que vengan las hermanas, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Recibe la gloria, recibe el poder y la alabanza, Padre, tú que vives y reinas en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amado Dios, por tu gracia, por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor, en este nuevo día, Señor, en esta nueva oportunidad que nos das de estar ante tu divina presencia, venimos confiando en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, creyendo, Padre, y confiando que la obra de tus manos, Señor, seguirá moldeando nuestras vidas, seguirá moldeando y formando nuestros corazones, transformándonos, Señor, y llevándonos, Señor, de poder en poder y de victoria en victoria, porque nos has dejado un legado, Señor. Nos has dejado, Señor, tu verdad, tu palabra. Porque a través de la palabra, Señor, tu palabra nos enseña que es algo que nos ha sido dejado como un nuevo testamento, como un nuevo pacto, Señor, que nos da esperanza cada día y cada mañana, para entender y comprender tu verdad y tu propósito por el cual hemos sido llamados. Recibe honra, gloria, poder y alabanza, Padre, tú que vives y reinas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y unidos decimos, amén, amén y amén. Den un aplauso a Cristo, gloria al Señor. Vamos a hablar de un tema hoy en día que se titula Cuando Dios habla. Amén. Hay mucha gente en esos días que piensa que tiene fe en Dios o que cree en Dios. Pero hay algo bien importante, ¿no? Si creemos en Dios y confiamos en Dios, también esperamos que Dios hable a nuestra vida. También esperamos que Dios hable a nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que ninguna profecía ha sido traída para que los hombres la interpretaran por sí mismos. La palabra que Dios nos habla a través de su palabra, amén. Nos ha hablado a través de la creación, nos habla a través de su Hijo Jesucristo, pero hoy en día nos habla a través del Espíritu Santo. Cosas importantes hoy que Dios nos deja como herencia. Porque dice la palabra que aunque tuviéramos fe, pero si no tenemos obras, la fe es muerta. La palabra de Dios es lo que va a formar el carácter del corazón del creyente para llevarlo a entender y comprender la voluntad de Dios, haciendo morir lo corporal, lo terrenal, para dar vida a lo espiritual, a lo que es de Dios. Dice la palabra que lo que es nacido del hombre, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestra naturaleza ha dejado de ser una naturaleza pecaminosa, pero ahora en Cristo Jesús, a través de la palabra, podemos entender que nuestra naturaleza ya no consiste únicamente en nuestro cuerpo, pero en lo espiritual. Porque el cuerpo, dice la palabra, para nada aprovecha, pero lo espiritual es lo que aprovecha. En ese día queremos entender que cuando Dios habla, primeramente nos habla a través de su palabra. Lo importante es entender y comprender que cuando Jesucristo se manifestó en esta tierra, nos damos cuenta que por medio de la palabra y por causa de la palabra, muchos que seguían a Jesucristo lo abandonaron y lo dejaron, se fueron. Los discípulos decían en su corazón, dura es esta palabra, porque el Señor decía a través de la palabra, si el que no comiere mi cuerpo y bebiere mi sangre no es digno de mí. La palabra nos enseña que al oír esa palabra, los discípulos que seguían a Jesús se indignaron y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? La palabra que viene de parte de Dios tiene un propósito, para hacernos entender nuestra condición de seres humanos. La palabra de Dios viene con un propósito de hacernos entender que lo espiritual es lo único que pertenece a Dios. Por eso es importante que el hombre debe nacer de nuevo, no nada más de carne o de agua, sino del Espíritu. Y lo que tenemos que entender es que a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos ha dado el entendimiento para entender y comprender que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra. En aquellos tiempos Jesucristo, el verbo de Dios, se manifestó en carne para hacerse igual, un poco semejante, un poco menor que los ángeles, para hacerse semejante a los hombres, pero sin pecado. Amén. Cuando Dios habla,
vez que Dios nos ha hablado? ¿Cuándo es la última vez que Dios me habló a mí? Son preguntas que tenemos que tener constantemente, diariamente, día con día. Esperamos que Dios hable en nuestra vida. Esperamos una respuesta de Dios. Pedimos a Dios algo y esperamos que Dios nos responda. ¿Cuándo es cuando Dios habla? ¿Cómo es que Dios nos habla? En estos días se han levantado falsas doctrinas, falsos profetas, hombres perversos que no andan conforme a la verdad, sino que andan conforme a su corazón. Pero dice la palabra que a nosotros, ¿qué somos nosotros? Diga conmigo, nosotros somos hombres de Dios. Somos mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios. Se nos ha dejado algo importante, que es la palabra de Dios. Y lo primero que trae la palabra de Dios a nuestra vida como siervos de Dios y como hijos de Dios, como santos de Dios, lo primero que la palabra de Dios trae a nuestro corazón es que nos hace entender y comprender que la palabra que Dios nos ha dejado es una palabra profética. La palabra profética trae revelación. Y difícilmente podemos encontrar en algún lugar, en alguna iglesia, que se hable una palabra proféticamente. La palabra profética se ha venido hablando desde principios, desde el Antiguo Testamento. Dios se ha manifestado a través del Espíritu Santo, hablando a los corazones de aquellos tiempos a través de sus profetas. El Espíritu de Dios se manifestaba en determinado tiempo, en determinado lugar, porque en aquel momento, en aquel tiempo, el Espíritu de Dios descendía únicamente para hablar directamente al corazón del hombre por boca de los profetas, y Dios hablaba al corazón del hombre por boca de los profetas, pero el Espíritu de Dios se iba nuevamente, no permanecía en el corazón del hombre. Pero hoy en día, a nosotros los que ya verdaderamente hemos venido a ser parte del reino venidero, se llaman o debemos de ser conocidos como hombres de Dios. Para que Dios pueda hablar a nuestra vida, para que podamos entender que es Dios que nos habla, tenemos que entender que debemos de considerarnos hombres de Dios, pueblo de Dios, porque únicamente Dios habla a su pueblo. Amén. Dice la palabra que a nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios, cuando habla que alumbra en lugar oscuro, lo que quiere decir que ya no andamos en tinieblas, ya no andamos a tientas, sino traemos por medio de la palabra profética, lo primero que hace a nuestra vida, trae revelación. Sabemos lo que es y sabemos lo que viene. Ya no estamos ignorantes de la verdad, conocemos la verdad. Aunque en ese tiempo dice la palabra del Señor que lo que viene a ser, cuando Dios habla a nuestra vida, lo primero que nos trae a nuestro corazón, nos trae revelación para que ya no andemos a ciegas. Hoy día muchos creyentes andan a ciegas. Tienen ojos pero no ven. Tienen oído pero no escuchan. Amén. Se basan en la estratagema de hombres, en la doctrina de hombres. Pero la verdad es ocultada. ¿Sí? La verdad quieren permanecerla o mantenerla oculta, pero déjenme decirle que no hay nada oculto que no pueda ser revelado a los hombres de Dios, a los siervos de Dios. Lo primero que hace Dios cuando habla a nuestra vida, nos habla de una manera profética, trayendo revelación, trayendo entendimiento, trayendo conocimiento, para que ya no andemos como ovejas que no tienen pastor. Amén. Seguimos la palabra y seguimos la profecía, porque la palabra profética que se nos ha sido dada, dice la palabra que es lo más seguro que podemos recibir de parte de Dios. Nos hace entender y comprender lo que somos en Cristo. Pero cuando dice que la palabra de Dios, primeramente tenemos que ponerle atención. Hoy en día hay mucha gente que va a la iglesia pero no pone atención a la iglesia. Van a la iglesia pero no ponen atención. Aunque están en la iglesia y aunque la palabra se esté predicando,
no todos, teniendo oír, van a entender lo que Dios habla en su vida. Está curioso, ¿no? Aunque estemos llenos, aunque esté llena la iglesia, únicamente va a entender y comprender aquel que va a estar atento. Hoy voy a ir con una disponibilidad de la iglesia, voy a poner atención porque yo he pedido algo a Dios. Yo espero que en ese día que yo vaya a la iglesia o que esté en la iglesia, yo espero que Dios me responda. Y si alguna petición, pedí algo a Dios y yo quiero estar atento a ver qué es lo que Dios me va a responder. El estar en un servicio, en una congregación, lo primero que Dios nos manda es estar atentos a su palabra, porque el deseo nuestro es que cada vez que estemos en la iglesia o vengamos a la casa del Señor, Dios me hable en mi vida. Y que cuando yo salga, me salga con una palabra que me restauró, que me sanó, que me libertó, porque Dios no quiere una iglesia que ande viviendo a tientas. Por sentimientos, por emociones, por lo que yo creo, por lo que yo siento. Únicamente esa palabra de Dios es dada a los santos hombres de Dios que son inspirados por el Espíritu Santo. Cuando el hombre de Dios pone atención y está atento a la palabra de Dios, la palabra profética lo primero que hace, le trae revelación. Ya estamos seguros de lo que somos, estamos seguros de lo que viene, sabemos lo que es hoy, pero también sabemos lo que viene el día de mañana. Amén. Eso es lo que hace la palabra profética. La palabra profética lo primero que hace, alumbra. Amén. Hoy curiosamente me estaba poniendo este chalequito y en la ventana del cuarto estaba la luz brillante entrando por la ventana. Y de repente le hice así y empezó a salir un montón de polvito. Dije, santo Señor. Parece que está limpio, no tiene nada. Pero al sacudirme así, mire el polvito que se expandía. Y eso no se puede ver únicamente por la luz. Lo que quiere decir que la luz va a exponer lo que hay en nuestro corazón. Alumbra nuestros sentimientos, alumbra nuestras emociones, porque el hombre de Dios tiene que estar atento que la palabra de Dios va a reflejar y va a traer a luz lo que hay dentro. El hombre no anda por apariencia. Por ese ser que está se mira bien, se mira limpio, pero en la luz refleja todo. La luz refleja todo. Y la luz ha sido dada a nosotros para que ya no andemos en tinieblas. El que anda en tinieblas es como si estuviéramos en un cuarto donde no hay luz y estamos... Si estuviéramos en un cuarto y esté todo oscuro, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primera impresión o lo primero que tenemos que... Si estamos en un cuarto oscuro y sabemos que hay una puerta y una salida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar la salida, ¿no? Y para buscar la salida tenemos que estar atentos. A mucha gente en las iglesias atentas, esperando encontrar una salida a sus problemas, a sus respuestas, pero definitivamente, para que la única salida a sus problemas o sus respuestas es la luz, es la verdad, que viene únicamente a través de la palabra profética que ha sido dada a la iglesia, porque trae revelación. Porque la palabra profética alumbra, ya no andamos en tinieblas. Sabemos lo que somos, sabemos lo que viene y sabemos lo que nos espera. Amén. A mucha gente que si usted le pregunta, cuando tú mueras, ¿para dónde vas a ir? Y la gente le va a responder, eso únicamente lo sabe Dios. Claro que también, sí lo sabe Dios, pero usted también lo tiene que saber. Todos, a través de la palabra profética que se nos ha sido dada, sabemos y entendemos que si morimos en Cristo, ¿para dónde vamos? Sabemos para dónde vamos. Amén. Dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces lo que hace la palabra de Dios nos va a alumbrar. La palabra de Dios es como si somos transparentes a Dios.
Él puede ver claramente las cosas por medio de la luz. Si no se ve, por medio de la luz se hace realidad. Podemos ver. Amén. También cuando Dios habla, nos da la interpretación. Porque hay gente que interpreta la palabra en su propia conveniencia, ¿no? Aquí dice la palabra que primero tienes que dar al siervo de Dios, ¿verdad? Y después para ti, cocina para ti y para tu hijo, pero primero tienes que dar al siervo de Dios. Usan la palabra para beneficiarse de la palabra, para saciarse de la palabra, pero su corazón no es servir a Dios, sino a sí mismos. Se enriquecen, se engrandecen, se enorgullecen, porque no tienen revelación, porque andan por su propio vientre, porque andan por su propio corazón. Amén. No tienen interpretación de la palabra. Cuando no hay interpretación es que no hay revelación. Dios no va a revelar la palabra a un corazón que no es justo delante de Él. Dios revela la palabra a sus siervos, a los que le buscan, a los que se humillan, a los que le adoran, a los que le exaltan, a los que se dan a sí mismos, de la misma manera que Él se dio por rescate de muchos. Amén. Dios nos da a entender que la palabra que Él nos da no es para interpretarla privadamente.